casi normal. Bueno, el pasaje que nos toca hoy está en el Evangelio de Marcos, que es lo que venimos leyendo, y está en el capítulo 10. Son 3 versículos, el capítulo 10. Es Marcos 10, del 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16, dice lo siguiente. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, un pasaje muy lindo, ¿verdad? Breve, y capaz que capaz que en otras ocasiones yo no le he dado tanta importancia, pero responde básicamente a dos cuestiones. La primera es qué pasa con un niño cuando es chiquitito y desgraciadamente, muere. Estas cosas suceden, todos lo sabemos. Cuando un niño pequeñito, ¿verdad? Tiene la desgracia, la familia tiene la desgracia también de que muera. Y la segunda es como personas sin obras, ¿no? Sin haber hecho nada malo, pero sin haber hecho nada bueno, entran al reino de Dios, es decir, conocen a Dios, pasan a la presencia de Dios luego de esta vida, ¿verdad? Son dos cosas. O sea que estos niños ilustran lo que se puede decir una salvación que es por gracia, ¿no? La salvación siempre es por gracia, toda la vida ha sido por gracia, nunca ha sido por obras. Dice la palabra de Dios que por las obras de la ley nadie puede ser justificado, hacerse justo o estar bien con Dios. Nadie puede estar bien con Dios tratando de portarse bien, de llevar una vida recta o de hacer buenas obras. Que está bien que intentemos tener una vida recta, pero no por eso vamos a tener una relación cercana con Dios o vamos a ganarnos el favor de Dios. Por las obras es imposible. Y aquí creo que este pasaje junto con el del ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Son un poquito distintos, pero tienen en común porque el ladrón ya había vivido todo y había vivido todo mal, ¿no? Aquel ladrón que estaba en la cruz. Había hecho muchas cosas malas, pero había hecho muchas cosas malas, pero ninguna buena. Sin embargo, Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa salvación fue no por obras, ¿verdad? Todo lo que él tenía para contar era malo, pero sin embargo, la fe de este delincuente, tan delincuente que decidieron los romanos crucificarle, ¿no? Sin embargo, la fe de este hombre en Cristo lo salvó. Y Cristo le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? La salvación por medio de la fe que alcanza la gracia, la salvación de Dios. Y acá tenemos estos niños un niño pequeño, acá se lo ilustra, dice, y le presentaban niños para que los tocase, ¿no?
Bueno, y dice que los ponía entre sus brazos, Cristo, ¿no? Bueno, y ahí hablan del original de la palabra. Se refiere a un niño, en términos generales, a un niño pequeño, un niño de los que andamos en brazos, un bebito o pequeñito, ¿verdad? Que todavía no entiende bien las cosas, no tiene uso de razón. Y sin embargo, dice que de los tales es el reino de Dios, ¿no? Esto era muy chocante para los judíos, porque los judíos creían a la manera de muchas religiones, de todas, capaz que se podría decir, o por lo menos las occidentales, también las orientales, se valían de obras, ¿no? Ellos trataban de guardar la ley para alcanzar el favor de Dios, la salvación de Dios. Entonces, menospreciaban a los niños. Los niños no podían hacer buenas obras, y al no poder hacer buenas obras, no era importante. Los niños eran una molestia más que nada para las cuestiones de la salvación. Sin embargo, los niños siempre han sido y han tenido un lugar, ¿verdad?, en la Biblia, un lugar importante. Así como esta gente le llevaba a los niños para que Jesús los bendijera, ¿no? Es una tradición que venía desde la antigüedad y es una tradición bíblica. Así como nosotros tenemos la tradición, la buena costumbre de que cuando nace algún bebito en los primeros tiempos, ¿no? Se lo traiga acá, es una costumbre, y se ora por esos niños, es algo muy bueno, pero es una tradición, una costumbre que tiene fundamentos bíblicos, ¿no? Ya los patriarcas, ¿no? Vemos como José, ¿se acuerdan de José? El que estuvo justamente en Egipto, y luego de que tuvo hijos, ya tenía hijos grandes, el papá estaba pronto a morir, y le llevó a Jacob sus hijos para que los bendijese y le pusiera las manos encima. Recibían la bendición patriarcal por parte de este papá, que también era un maestro, porque estaba enseñando aquellas cosas que iban a suceder y profetizando por medio de Dios aquellas cosas que iban a suceder. Pero también, ya en la época de los rabinos, más cerca de la época de Cristo, existía la costumbre y estaba en el Talmud, había una frase que decía, se los voy a leer porque no me la sé, solo la leí. Dice el Talmud que los padres traían a los niños a la sinagoga con este propósito, ¿no?, de ser bendecidos. Después de haber puesto sus manos sobre la cabeza del niño, el padre los conducía a los ancianos uno por uno y ellos también le bendecían y oraban para que llegase a ser famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras, ¿no? O sea que para los rabinos continuaban con esta tradición y decían tres cosas importantes, a pesar de que creían lamentablemente en las buenas obras, cosa que no venía de la Biblia. Sí tenían en cuenta esto, ¿no? La bendición para los niños. Esta palabra brepos o bebés o pequeñitos, que es la que se refiere aquí, ¿no? Son los tipos de niños que son traídos a Jesús. Y dice, y le presentaban a los niños para que los tocase, no hay un contacto físico. Es una cuestión secundaria, pero creo que es importante también, aunque es una cuestión secundaria. Cristo tocaba a las personas, ¿no? No es el centro del pasaje, no lo es, ¿no? Pero Cristo tocaba a las personas, manifestaba afecto y amor y los tocaba. Todos somos distintos y venimos de diferentes tradiciones, de nuestras familias, pero es algo bueno y nosotros como occidentales y latinos todavía tenemos la costumbre de darnos un beso, abrazarnos, y es bueno expresar el afecto de esta manera también, ¿verdad? Es algo bueno y que Cristo lo hacía. Cristo tomaba a los niños, y podemos recrearlos según lo que decía aquí, ¿no? Los agarraba entre las rodillas, con una mano lo agarraba y con la otra le ponía la mano y oraba por ese niño, ¿no? Es algo bueno tocar a los niños y decirle te quiero y orar por ellos, ¿no?
Bueno, para que los tocasen estos padres que no sabemos realmente cuánto entendían o no, sí entendían que Jesús era por lo menos un gran maestro, sino el Mesías, ¿no? Y le llevaban a estos niños, ¿qué entendían? ¿Entendían algo estos niños? No tenían poder para decir, este maestro es bueno y quiero estar con él, o es una persona mala. No entendían, ¿verdad? Como muchos chiquititos que tenemos acá, no entendían nada todavía. Sin embargo, eran llevados. Mientras intentaban acercarlos, los discípulos, de forma bien intencionada, pero errada, como muchas veces, ¿no? Trataban de evitar, ¿no? ¿Por qué? Trataban de evitar esto porque decía el maestro está para enseñar la palabra, lo cual era cierto, ¿no? Y para hacer cosas importantes, no está para atender a los chiquititos. Cosas que nos suceden también hoy en día a nosotros, ¿no? El que está ahí arriba está diciendo algo importante y estos gurises están haciendo un ruido impresionante acá, ¿no? Creo que dentro de todos en nuestra iglesia, aunque tenemos muchos errores, pasan cosas positivas, ¿no? Y es difícil mantener el equilibrio, ser equilibrado, ¿no? Pero creo que el equilibrio siempre está lejos de los extremos, ¿no? Y esto es una opinión. Es una opinión, ¿no? Si dejamos que los gurises hagan cualquier cosa, nos quedamos sin reunión. Pero si los gurises están como unos soldaditos y no pueden hacer absolutamente nada en ningún lugar, no van a querer tener sus amiguitos y van a decir, la iglesia es una cosa terrible. Y Dios también. Es un lugar perverso, ¿verdad? Es difícil, a veces genera algunas molestias, pero es bueno tratar de buscar ese equilibrio. Yo quedo muy contento cuando mi hijo, y sé que no es el único, vienen contentísimos y no se quieren perder la reunión. Y obviamente que no son por los temas doctrinales, ¿verdad? No creo que sea por eso. ¿Es por qué? Porque este es un lugar lindo para que estén los niños. Ellos quieren estar, tienen sus amiguitos, ¿verdad? No se quieren perder la iglesia. Y hay que cuidar eso, ¿verdad? Sin que no se nos vaya de las manos, hay que cuidarlo para que para ellos, cuando crezcan, quieran seguir viniendo, ¿verdad? Quieran seguir pensando y les quede eso en la cabeza. La iglesia es un buen lugar donde estar. Es donde yo paso mis mejores tiempos. Es donde hago mis amiguitos, donde escucho de Jesús que me ama. Qué lindo debe de haber sido para aquellos niños. Bueno, esto es una parte emotiva, pero está también, ¿no? El enterarse después de muchos años si llegaron a creer, ¿no? Que estuvieron, ¿sabes qué? Yo estuve en brazos de Jesús. Yo estuve en brazos de Jesús. Él me tocó y oró por mí. Y oró por mí, ¿no? Jesús realmente es Dios y es Dios hecho hombre. Ahora, qué importante es ver esa dimensión humana. Cuando nosotros vemos a Jesús en esa dimensión humana, nos damos cuenta cómo es el amor para nosotros, ¿no? Porque es un humano, conocemos el amor en forma práctica, porque hay alguien que nos ama, que nos expresa amor, ¿no? Y ahí estaba Jesús expresando amor de forma práctica a esos chiquititos. Y después estaban los discípulos, ¿no? Los discípulos no querían, impedían esto. Nosotros tenemos muchas maneras de impedirlo, o como los discípulos diciendo que no moleste. Bueno, muchas veces hay que decir realmente, no, ni una cosa ni la otra. Hay veces que los niños molestan y hay que buscar un equilibrio adecuado, ¿no? Sin expulsarlos. Pero creo que nosotros somos más retorcidos o sofisticados para impedir que los niños lleguen a Jesús, lamentablemente, ¿no? Estas palabras estaban dirigidas a los discípulos, ¿no? Estaban dirigidas a los discípulos. Nosotros, los creyentes, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, muchas veces podemos ser impedimento de que los niños se acerquen a Dios. Es algo para autoevaluarse. Porque hay dos llamados. Uno, no se lo impidan, y otro, dejen que vengan a mí. Debemos ser impulsores de que los niños se acerquen a Cristo, ¿verdad?
potenciadores de que esos niños, ¿cómo hago yo para que mis hijos, los amiguitos de mis hijos, o los que vienen al culto familiar, se acerquen a Cristo, los niños que están en mi barrio, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para que ellos se acerquen a Cristo, ¿no? Hay, por un lado, una acción activa, algo positivo para hacer, que se acerquen. Y por otro, hay algo que evitar, ¿no? La actitud que tenían estos discípulos. Y hay diferentes formas de impedir. Yo pensaba, una forma de impedir hoy en día, no esta, porque es muy obvia, lo digo con respeto, todos nosotros tenemos muchos errores. Yo habitualmente batallo con el pecado y creo que ustedes, me imagino que también, porque si no, no son cristianos, ¿no? Hay una lucha en nosotros. Hay una lucha. A veces por la gracia de Dios andamos un poquito mejor y otras veces parece que la venimos perdiendo todas, ¿no? Pero claro, hay una lucha. El cristiano es un soldado que todos los días lucha contra el pecado hasta el fin, hasta el último día, ¿verdad? Si no es así es porque no ha conocido a Dios. No lo ha conocido, no sabe de qué estamos hablando y tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. Pero es mi oración para mí y para ustedes que, a pesar de nuestros errores, que son reales, todos tenemos errores reales, tangibles, concreto. Ustedes pueden contar todos mis errores porque lo ven de ahí afuera y pueden decir aquel y el otro. Y yo también puedo decir algunos, ¿verdad? Pero que nunca nuestros hijos digan o piensen que somos unos hipócritas, que somos falsos en nuestra fe, en nuestra forma. Papá es buenísimo en la iglesia. Oh, cómo sonríe, qué amable que es, pero en casa, ¿no? En casa no. Papá buenísimo, recita una cantidad, sabe mucho de la Biblia. Ahora, de hacer, nada. De hacer, nada. De lo que dice la Biblia, poco. ¿No? Que nunca, jamás, a pesar de nuestros errores, entremos, por la gracia de Dios, entremos en esa casilla, en ese nombramiento de hipócrita, ¿no? Porque una cosa es que nos resbalemos y otra cosa es que nos tiremos a la piscina, ¿no? Una cosa es que nos equivoquemos en nuestra humanidad y otra cosa es que decididamente querramos ser falsos, tener una doble forma, una doble moral, ¿no? Porque ahí nuestros hijos van a entender, papito dice una cosa, pero no, esto no es así, ¿no? Bueno, creo que esa es una triste manera de impedir que los niños se acerquen a Cristo, ¿no? Dándoles un antievangelio. La otra es la liviandad espiritual, ¿no? El ser tibio, ¿no? Es decir, papito en realidad, sí, él cree, papito cree. Mamá dicen que cree, pero ellos, en realidad, para ellos hay otras cosas que son más importantes. Y ahí la podemos rellenar con lo que a ustedes les venga a la cabeza, ¿no? Hay otras cosas que para papá son importantes. No es tan importante Cristo. Una cosa, lee la Biblia, va a las reuniones, pero no es eso lo importante para papá, ¿no? Cristo no es el rey ahí. Y creo que esa liviandad los va a llevar al mundo, ¿no? Es una forma de impedir que ellos se acerquen. Hay otras cosas que son más importantes que Cristo. Hay otro sentido de la vida que es más importante, que llena más que Cristo. Ya no va a querer saber nada. Lo estamos vacunando contra Cristo, ¿no? Nuestra falta de propósito. De repente, no es que seamos malos, ¿no? Pero no nos decidimos. Dejen a los niños venir a mí. Tienen que llevarlos. Hay que decir, bueno, tengo que llevarlo a las reuniones. ¿Cuándo lo tengo que llevar a las reuniones? ¿Una vez por año? ¿Cada 6 meses? ¿Cuando hay eventos especiales? Lo tengo que llevar siempre a las reuniones. Eso es una opinión, ¿verdad? Es una opinión. Lo tengo que llevar siempre a las reuniones. Para mí es así. Hay que llevarlo siempre a las reuniones. Que chiquitito, ellos justamente que vengan, aunque vengan a jugar acá, pero otro, ¿cómo rompe este niño? ¿No? Pero que venga siempre. Que venga siempre. Que aprenda de chiquitito la palabra de Dios. Y que se enamore de estar en estos lugares. Y de la palabra de Dios, sobre todo que se enamore de la palabra de Dios. Que yo tenga un tiempo devocional con ellos, que a veces los padres, no sé, capaz que hay padres que siempre tienen un tiempo devocional con los hijos, o sea, una lectura, ¿no?
Una lectura, un tiempo de hablar, de leer la Biblia y de hablar de las cosas de Dios con ellos. Pero bueno, sea mucho o sea menos, hay que luchar por tener siempre tiempos con ellos, ¿no? Y como decía el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuándo le enseñás la ley? Cuando te levantás, cuando te acostás, cuando salís por el camino, ¿no? Cuando andás en el auto, en todo tiempo, en todo tiempo. Tenés que pensar cómo hacer con mi hijo, porque todas las cosas tienen que ver con Cristo y con su voluntad. No hay una cosa que esté aparte, ¿no? Si hablamos del mal tiempo, hablamos de Cristo. Si hablamos de política, hablamos de Cristo. Si hablamos de la injusticia, y así todas las cosas, ¿no? No hay algo que esté fuera de Cristo, de su amor y de su voluntad. Entonces yo tengo que pensar cómo puedo yo hacer para que mis niñitos, lleguen a enamorarse de Dios. ¿Cómo puedo hacer para acercarlos? Orando por ellos, porque la verdad que uno está limitado, ¿no? Yo pienso, bueno, Sarita va al liceo y Felipe a la escuela, pero en el liceo todos sabemos que, o los que más o menos enseñamos, que en el liceo y en la escuela hay cosas terribles. Los niños y los adolescentes hacen cosas terribles y ven cosas terribles y escuchan cosas terribles, que están muy diferentes de los años 80, que era casi, uno puede pensar que era casi una iglesia, los liceos y los colegios o escuelas. Cosas innombrables y muy tristes. Y ellos están en contacto con todas esas cosas. No están aparte. Sus amigos, sus amiguitos, escuchan, ven, dicen y hacen cosas. ¿Verdad? ¿Qué me queda? Me queda orar por ellos. Así, Cristo oró, yo también tengo que orar. Tengo que orar por mis hijos. Y qué importante, los martes, padre, para mí hay que venir. Si uno puede, sé que hay veces que uno no puede, hay que venir. Y una cosa por la que hay que orar es por los niños. Una dentro de las tantas, ¿no? Porque se salvan los de afuera, pero ¿y los nuestros se tienen que salvar. Y se tienen que quedar acá. No solo salvarse, sino que quedarse acá. ¿Verdad? Quedarse acá. Entonces, hay que orar, porque yo soy muy malo, me equivoco una cantidad de veces, aún queriendo hacer lo bueno, ¿no? Y a veces también me equivoco de malo que soy nomás. Pero aparte hay cosas que yo no puedo controlar, solo Dios está en todos lados y Él controla y trabaja en los corazones. Dios trabaja en los corazones de las personas, trabajó en el nuestro, ¿no? Trabajó en los nuestros y nos hizo que nos diéramos vuelta o que nos estemos dando vuelta y estemos escuchando estas palabras. Dios es muy poderoso y muy bueno. La voluntad de la salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. No es obra del ser humano. Nosotros no lo buscamos, ¿no? Estos niñitos no estaban pensando, por ejemplo, tampoco en Cristo. Cristo estaba diciendo, no, tráiganme a los niños. Ustedes tráiganme a los niños. Yo voy a orar por ellos. Cristo estaba ocupado en que esos niños llegaran a conocerlo, ¿no? Entonces, no hay que impedir que los niños, que no seamos tropiezo para los niños. Y por otro lado, debemos de pensar maneras, formas de que nuestros hijos, chiquititos o no tan chiquititos, conozcan a Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Lo primero, orar. Lo segundo, pensar con Dios. No. Bueno, y dice, y le presentaban niños para que los tocase, y viéndolos Jesús se indignó, se enojó, dijo, dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. El reino de Dios está constituido, dice, así, ¿no? De estos, Ahora, estos eran niñitos que no podían creer debido a su edad. No tenían una responsabilidad. No entendían si esto está bien o esto está mal. Pero sin embargo dice que el reino de Dios les pertenece, ¿no? Ahora, un señor que explica bastante bien esto es MacArthur, para mí, que lo explica bastante bien y lo explica con mucho detalle, que no lo vamos a hacer acá porque no es lo único, pero lo explica muy bien a esto. Y él dijo esto, dice, Jesús pronuncia una bendición sobre... Jesús no pronunciaba bendición sobre personas fuera del reino de Dios.
personas que pertenecen al reino de Satanás. Pero ahí estaba ejerciendo una bendición. ¿Por qué? Porque esos niñitos tan chiquititos no pertenecen. Esos niñitos que aún no pueden entender, aún no pertenecen, aún no son condenados, aún no están condenados, aunque son pecadores, ¿no? Esto es una enseñanza que está desde siempre, la salvación para los más pequeños. Los bebés o los niñitos más pequeños están bajo el cuidado misericordioso, mientras no tienen la oportunidad de creer o de arrepentirse de sus pecados. Mientras no tienen oportunidad de eso, ¿no? Vamos a leer algunos pasajes, ¿no? Sin embargo, aunque se les da la salvación a niños tan pequeños que no tienen la oportunidad de creer ni arrepentirse, hay que decir que no es porque sean santos. Son pecadores. Todos nacemos pecadores, ¿no? La Biblia enseña claramente que todos nacemos pecadores. Alguien que lea Romanos 5:12. Espero que sea solo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque cuanto todos pecaron. Exacto, ¿verdad? Todos, el pecado nos alcanzó a todos sin excepción. Pecó Adán y contaminó a toda la humanidad que iba a venir después de él, ¿no? Pecado tiene un alcance universal. Todos nacemos pecadores. El Salmo 51:5. Ah, está ahí, ¿verdad? Ya desde el nacimiento David está diciendo, ya cuando estaba siendo formado, en maldad, ¿no? Y no se refiere a la relación sexual, sino que esa herencia genética espiritual que ya viene en nosotros, ¿no? Después vamos a volver un poquito para atrás a Génesis 8:21. Un poquito antes yo. Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Verdad? Desde que somos chiquititos, muy chiquititos, desde que nacemos, tenemos esa condición de que somos pecadores. Y de hecho, el que muera un niño está demostrando que es pecador. ¿Verdad? Porque la muerte, dice, la paga del pecado es muerte. La muerte entró al ser humano, ¿por qué? Porque pecamos. Por eso, por nuestra condición. Si el niño no fuera pecador, no moriría, porque Dios hizo el ser humano y no moría. ¿Verdad? Es interesante. Hay algunas especies, hay una especie de animal que vive en el mar que no muere. Genéticamente sigue viviendo y sigue viviendo. Solo muere si es casado, ¿no? Dios puso ese castigo, esa limitación genética. Y hoy en día el ser humano de forma satánica está tratando y lo ha hecho, ha logrado revertir el envejecimiento. La muerte es una consecuencia del pecado. Lo enseña claramente la Biblia. Y bueno, entonces los niños son pecadores desde chicos, ¿no? Bueno, ahí son muchos los pasajes. Dice también Romanos 3, ¿no? Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ¿no? Todos somos pecadores, nuevamente lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, también lo voy a leer
porque creo que es importante. La pecaminosidad no es una condición a la que las personas ingresan cuando pecan. No somos pecadores cuando pecamos, sino en la que nacen. Y es la que la lleva a hacer lo malo. Tenemos una inclinación, ¿no? Al niño tú no lo enseñas a hacer lo malo, todos lo sabemos, ¿no? Los niños mienten, y tenemos historias graciosas de eso, ¿no? Mienten, engañan y pegan, aunque tú no les enseñes a hacer eso, ¿no? Los seres humanos no son pecadores porque pecan porque son pecadores, ¿verdad? Ya hay en nosotros eso y después tenemos una responsabilidad por nuestros hechos, porque decidimos pecar sabiéndolo, ¿no? Sabiéndolo, decidimos pecar. Ahora, no es que pierden la salvación, no es que Dios los salva cuando son chiquititos, porque no entienden y después pierden la salvación. Dios le da una gracia, ¿verdad? Le da una gracia a esos niños para que cuando mueran pasen a su presencia, ¿no? Pues la salvación es eterna, la salvación no se pierde, ¿eh? La salvación es para siempre, ¿no? Uno cree y es salvo por obras, ¿eh? Pero esos niños todavía no pueden creer, ¿no? Ahora, Dios tiene en cuenta a los niños, así como le dijo esto, Dios quiere que se salven estos niños, ¿no? Sean pequeños o más grandes. Y cuando son tan chiquitos, Dios no los juzga. De hecho, fue esto importante en el episodio de Jonás, en el 4:11, que Dios detiene el juicio. Una de las razones por las que detiene el juicio, no la única, pero una de las razones por las que detiene el juicio, es porque había muchos pequeños allí. Vamos a leer Jonás 4:11. Alguien, si lo encuentra antes que yo, que lo lea. Ahí está. Bueno, y estaba hablando Dios con Jonás, y Jonás le discutía a Dios, y dice Dios, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? Y acá te aclara qué tipo de personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Bueno, quien no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda no son los adultos, son los pequeñitos, ¿verdad? Para Dios eran importantes aquellos niños. Para Dios no da lo mismo que se mueran los niños, es importante. Y Él extiende una gracia especial. Y David también lo entendía, ¿no? En 2 Samuel 12:23, capaz que podemos leer algún pasaje más. Voy a leer desde el 22 y el 23. 2 Samuel 12, 22 y 23 dice. Y él respondió viviendo. ¿Se acuerdan que David había tenido de forma ilícita un niño con Betsabé, la esposa de otro, ¿no? Y después lo mandó matar. Bueno, pero nació un niño de esa relación terrible, nació un niño, ¿no? Y Dios le dijo, mira, va a morir ese niño, ¿eh? Yo voy a tener misericordia contigo, pero ese niño va a morir. Y él oraba y ayunaba, hasta que finalmente muere el niño. Entonces, él se levanta, come y dice, y él respondió, le responde a la gente de él, David dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí, ¿no? Él iba, David, amado por Dios, iba a la presencia de Dios junto con el niño, ¿no? Él iba a donde estaba el niño. Y bueno, es un lugar de condenación, obviamente, ¿no? Tenía la certeza de que se iba a reunir en el cielo con su hijo. Esa era su esperanza. Entonces la salvación, ahora hay dos cosas. Por un lado, creo que este pasaje te da
el descanso adecuado para decir, bueno, cuando pasan estas cosas tan terribles, sabemos que ese niño pasa a la presencia de Dios. Pero por otro lado, Dios te dice, mira, tenés que llevar a los niños desde pequeños a mi presencia, ¿no? Tienes que llevar los niños a mi presencia. Dos cosas importantes, ¿no? Por otro lado están los niños que son reales, de carne y hueso, y que Dios los llama. Pero por otro lado está, acá Cristo toma a los niños como una ilustración de la salvación del ser humano. Dice, de cierto les digo que un poquito más atrás, dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios, que hay que recibirlo, como un niño, ¿cómo hay que recibir el reino de Dios? Así, como un niño, un circunstancial de modo, ¿no? ¿Cómo hay que recibirlo? Así, como un niño hay que recibir el reino de Dios, ¿no? No entrará en él. Entonces, también en este momento él deja de hablar de los niños que estaban ahí y empieza una analogía, una comparación. ¿Cómo hago yo para conocer a Dios, para ser salvo, para tener el favor y la salvación de Dios? Haciéndome como un niño, teniendo la fe que tiene un niño. A veces venimos con muchas cosas, queremos presentarle adelante a Dios, ¿verdad? Nuestro conocimiento, nuestras obras, lo que nosotros somos, pero justamente Dios lo que nos pide es que decir, mira, te tenés que desvestir, todo lo que tenés no sirve para nada, ¿verdad? Ni aun tu conocimiento no sirve para nada. Tenés que creer como un niño, ¿no? Tenés que tener esa confianza que tiene un niño, que no confía tampoco en lo que hace, porque no ha hecho nada tampoco, no tiene nada para mostrarle ni alardear con Dios de lo que ha hecho. Solamente tiene su fe, su confianza, ¿no? Y así, esa es la manera que tenemos nosotros para acercarnos a Dios. ¿Quieres tú conocer a Dios? ¿Quieres tú pertenecer al reino, al dominio de Dios? ¿Quieres tú ser salvo y no ser condenado? ¿Tener el favor de Dios? Debes de creer como un niño en lo que hizo Cristo. Cuando murió en la cruz, esa cruz que está representada allá y por tantos lados, dice que Cristo murió, vino a este mundo, vivió una vida santa y dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Nosotros nos habíamos perdido. Nosotros estamos perdidos, ¿verdad? Perdidos en internet, perdidos en las cosas que nos ofrece el mundo, que son nada, ¿verdad? Pero estamos llenos de pecado. Está lleno de pecado nuestro corazón. Cristo vino, cuando murió en la cruz, Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados. Los que ya hicimos, los que hoy hemos hecho y los que haremos desgraciadamente. Pero si creemos como un niño, simplemente confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Somos salvos. A veces, yo cuando recién me convertí, cometí uno de tantos errores que era, trataba de explicarle a la gente por qué Dios era real. Las razones de que habían de que la palabra de Dios era real y de que Cristo había un Cristo histórico y etcétera, etcétera. Y todas esas cosas están muy bien, la apologética, ¿no? Está todo muy bien, no está mal. Pero lo que salva es la palabra de Dios. Y que la persona entienda en determinado momento y diga, yo creo en ti, Cristo. Hay un momento en tu corazón en que tú tienes que decirle, yo confío en ti, te confío mi vida, te confío mi vida. Como lo hace, ¿quién? Un niño. Como lo hace un niño. No importa la edad que tengas. La sencillez de un niño para creer, ¿no? Y bueno, él habla del reino de Dios y lógicamente la palabra de Dios dice que Dios reina, Jehová reina, ¿no? Por un lado, de alguna manera cósmicamente, Dios siempre ha reinado, ha creado todas las cosas, las sustenta, ¿no? Y decide sobre lo que sucede, y otras las permite.
pero las maneja. Él reina de alguna manera. Pero por otro lado, también la Biblia enseña que el ser humano se ha rebelado contra ese reinado de Dios, ¿no? Y nosotros en nuestro corazón nos hemos rebelado contra Dios, ¿o no? ¿No? Creo que es una parte de Isaías que dice, cuando le das comida a un animal, no sé, el animal te da gracias, ¿no? O le das gracias. Tenés un perrito o el animalito que quieras y el animalito cuando te da gracias, te agradece, ¿no? Un gatito te agradece que tú le des comida, te hace mimos, te retribuye de alguna manera. Pero el ser humano todos los días se levanta, abre sus ojos, utiliza su mente, no le da gracias a Dios. Viene comida de algún lado, no le da gracias a Dios. Respira, tiene algún tipo de salud, no le da gracias a Dios. ¿Verdad? No le da gracias a Dios. No busca a Dios. Mira las estrellas y el cielo. Dice, seguramente que es por casualidad. ¿Verdad? Salimos de un sapo. ¿Verdad? Y así fuimos evolucionando. Es lo más lógico pensar, ¿no? Es lo más lógico pensar. Si nosotros necesitamos cientos y cientos de ingenieros para crear un robot mal hecho, que el ser humano haya nacido por casualidad y surja y evolucione así. Bueno, y no vamos a hablar de eso porque no es el tema de hoy, lógicamente, ¿no? O sea que el ser humano se ha rebelado, se rebela contra Dios, se rebela contra el reinado de Dios, ¿no? Y la Biblia enseña que en el Antiguo Testamento ellos esperaban que hubiera un momento en que Dios iba a reinar. No sabían bien cuándo. Pero cuando vino Cristo, ¿no? Dijo Juan, arrepiéntanse. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Acá está acá, está acá. El reino de Dios ya está acá. Y Cristo dijo, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Se ha empezado a manifestar ese reino de Dios, ¿no? Cristo se manifestó como rey. La palabra de Dios habla de Cristo como rey. Y ya desde el Antiguo Testamento identifican a Cristo como ese rey. En Zacarías dice, alégrate mucha, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Conocen alguna historia ustedes así? Cabalgando sobre un asno. Que venga a Jerusalén, claro, ¿no? Cristo. Estaba profetizado, ¿cuánto estaba? 400 años, más o menos. No sé, 400 años antes, no sé, capaz que se puede hacer una cuenta. Estaba profetizado que iba a venir Cristo cabalgando sobre un asno, iba a entrar a Jerusalén. ¿Quién? El rey. El rey iba a venir. Juan dice, el reino de Dios se ha acercado. Cristo dijo, el reino de Dios está entre ustedes. ¿No? El Antiguo Testamento dice, ahí de esta manera se manifiesta el rey. ¿No? Y el Mateo dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron los magos, todos ustedes saben, y decían esto, ¿dónde está el rey de los judíos? Los magos también entendían, ¿Jesús quién es? Es el rey de los judíos. Jesucristo es el rey. Hay una cantidad de pasajes, ¿no? También Pilato, que no tenía ningún tipo de fe, y un poco cobarde, ¿no? Pero les dijo Pilato, luego eres tú rey. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué he nacido? Para ser rey. Y para esto he venido a este mundo. Y también, no lo anoté acá, pero cuando lo clavan en la cruz y le ponen el cartel que dice, Rey de los judíos, ¿verdad? Rey de los judíos. También no puse ese pasaje ahí. Entonces, Cristo es rey y nos está llamando a su reino. Está llamando a todos los seres humanos a su reino. Y es un reino que va creciendo. Va a tener una dimensión física, política y universal. En determinado momento Cristo va a venir y va a reinar sobre este mundo físicamente, ¿no? En las parábolas se ve como ese reino va creciendo, es una cosita chiquitita y va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Pero también, ¿se acuerdan cuando Daniel tuvo la visión?
Ese lo vamos a leer una partecita, ¿no? Porque si no son una cantidad de pasajes. Si lo encuentro, creo que es Daniel 5. No recuerdo, a ver. Cuando está la visión. Lo noté, pero se me perdió. No, es Daniel 2, ¿no? Y Daniel, Dios le revela a Daniel todos los reinos que iban a venir, ¿no? Todos los reinos que iban a venir hasta el fin de los tiempos. Los griegos, los medos, los persas, los romanos, bueno, todo, hasta que viniera el Mesías, ¿no? Y se les muestra la imagen como de un guerrero, un rey poderoso, ¿no? Y dice el 44, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, esa imagen que era de oro, de bronce, de barro, ¿no? Que simbolizaba todos los reinos de la humanidad que iban a venir. Dice, esa imagen dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea que era de Dios, no era con mano, e hirió a la imagen en sus pies. Sus pies eran de hierro y barro, ¿no? Sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, Jesús es la roca, va a venir a reinar. Y dice en el 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Va a haber un momento físico. Dios hoy está llamando, Cristo te está llamando. No sé, el que está ahí en el YouTube, ¿verdad? O ustedes que están acá. Dios está llamando a cada ser humano. A cada ser humano está llamándolo para que se arrepienta y crea en Él, ¿verdad? Él quiere salvarte, te ama, no quiere que tú seas condenado, pero va a haber un momento en que no va a haber más tiempo, o porque vas a morir, ¿verdad? O porque va a venir el tiempo en que Cristo desate los juicios sobre esta tierra y venga a reinar, ¿verdad? Y venga a reinar con vara de hierro. O sea que va a haber un reino, pero Él ahora te está llamando con amor. Es un Dios de amor que te está llamando. No quiere juzgarte, ¿no? Y la imagen preciosa es esa imagen de un niño. ¿Cómo debes de querer? Como el niño, ¿verdad? Como el niño. Dios te está llamando como en amor, como tocaba y amaba a esos niños. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, Ale. Oramos para terminar esta parte. Dios que estás en el cielo, te damos gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Y Señor, gracias porque la iglesia tiene el privilegio de trabajar con los niños, porque los niños vienen, también por los niños del Alfa. Te pedimos, Señor, que ellos puedan conocerte, puedan creer en Jesucristo. Y también te pido por mis hijos y por los hijos de todos los hermanos, que ellos te conozcan de chiquititos y que vean en sus padres a Cristo, a pesar de todas sus fallas, que vean que en nosotros te amamos, Señor. Y te pedimos por si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor Jesús, que tú ores en su corazón, y también por si hay alguien que está escuchando en YouTube, también para que ores para salvación, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo recordar los horarios de las reuniones.
martes hora 20, reunión de oración. Viernes hora 20, estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios, la reunión de estudio bíblico. Los sábados 6:30 la reunión de adolescentes, acá generalmente, y también la de jóvenes a las 20:30. Los domingos a las 10:15 la escuela dominical, y a las 19 la reunión central de la iglesia, que es una reunión como esta. Y ahora vamos a pasar a celebrar y recordar el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros.